Después de quedar eliminados de Liga MX y CONCACAF, queda más que claro que debe haber una limpia importante en el plantel de Tigres. Es por eso que en este video analizaremos y opinaremos del rendimiento mostrado por cada uno de los jugadores que conformaron la plantilla en estos dos torneos que acaban de terminar. Qué jugadores deben quedarse y qué jugadores deben irse. Para no confundirnos o revolver jugadores, llevaremos un orden por posición. Primero empezaremos con los porteros, luego los defensas, después los medios y por último los delanteros. Empezamos con los porteros. Nahuel Guzmán, titular indiscutible, pieza clave y jugador histórico. Al inicio del torneo le costó un poquito, en las primeras jornadas cometió varias equivocaciones, de hecho por ahí hasta llegó a sonar que Boca Juniors estaba interesado en él, pero conforme fueron pasando las jornadas hasta el término de ambos torneos, fue fundamental para llegar hasta donde se llegó. Que en ambos torneos nos quedamos en semifinales y me atrevería a decir que si llegamos a semifinales en gran parte fue a Nahuel Guzmán. Vence contrato este 30 de junio, pero todo parece indicar que será renovado por un año más, lo cual a mí se me hace una excelente decisión. Obviamente se tiene que quedar. Fernando Tapia, joven prospecto que desde que llegó el verano pasado, cada que ha sido requerido ha cumplido bastante bien. En un inicio llegó para jugar los partidos restantes que tuvo Nahuel de suspensión por el tema del láser, y como lo digo, cumplió bastante bien. Y con información de Vladimir García, se quedará en Tigres. Aún se desconoce si ya es propiedad del club o si solo se alargó el préstamo, pero lo importante es que Fernando Tapia se queda en Tigres. Excelente decisión. Felipe Rodríguez, un portero que llegó en teoría para ser suplente de Nahuel y en sus primeros partidos respondió bastante bien, pero cuando se le dio la confianza de ser el portero titular del equipo por la suspensión de Nahuel, demostró que no está a la altura para ser portero de Tigres, ni siquiera suplente porque ahí está Fernando Tapia. Además tiene 37 años, así que veo demasiado innecesario que permanezca en el equipo, así que para mí tiene que salir del club. Vamos con los defensas, empezando por los titulares. Joaquín Pereira, para mí el mejor defensa que tiene Tigres, a pesar de que en partidos importantes, sobre todo en liguilla, ha tenido errores puntuales, y es una verdad, en liguilla hasta ahora ha quedado demasiado a deber, pero aún así para mí es pieza fundamental en el equipo. Te aporta tanto defensiva como ofensivamente, él tiene que ser miembro de la siguiente columna vertebral del equipo, así que yo sin ninguna duda lo dejo en el club. Jesús Angulo, uno de los capitanes de Guido Pizarro, siento que tuvo un torneo algo irregular, a como tuvo sus puntos muy altos, a como tuvo sus puntos muy bajos. Aún así para mí, al igual que Joaquín, es pieza fundamental en Tigres, es plurifuncional, te juega de central y de lateral, es mexicano, no hay muchos mexicanos que te puedan hacer esas funciones, así que para mí se debe quedar en Tigres. Juan José Purata, canterano de Tigres que se fue cedido al Atlanta United de la MLS, en donde le fue muy bien individualmente. Vuelve al equipo el año pasado, por ahí tuvo algunos partidos de titular en donde no lo hizo tan mal, pero después Siboldi lo fue relegando de a poco y Paunovic directamente lo borró por completo. Llega Pizarro y le da la confianza para ser el líbero titular del equipo en su línea de 5, y la verdad para mí lo ha hecho bien. Creo que mucha gente es muy injusta con Purata y con otro jugador del ataque que ahorita voy a mencionar, pero ¿por qué digo esto? Porque al más mínimo error se le van con todo. Cuando, como lo digo, lo ha venido haciendo bien. Vence contrato este 30 de junio, pero todo parece indicar que será renovado. Una excelente decisión, en mi opinión. Purata se debe quedar en el club. Javier Aquino para mí fue uno de los mejores jugadores de Tigres en el torneo regular. Es verdad que en la liguilla le cuesta un poco, sobre todo en los dos juegos contra Toluca y en la serie contra Cruz Azul en la CONCACAF. Aún así yo lo mantenía en el equipo, no sé si como titular, habría que evaluarlo, pero es mexicano, es leyenda del club, así que no te estorba para nada. Vence contrato en diciembre, veremos si se le renueva, pero de momento yo me lo quedo en el equipo. Jesús Garza, un canterano más de Tigres que en el primer torneo con Paunovic tuvo nula actividad de juego, pero en su segundo torneo Garza se adueñó por completo de la lateral izquierda. Recuerdo que Angulo, que era el lateral izquierdo titular, el primer partido del torneo contra San Luis no lo pudo jugar por un tema familiar, ahí puso Paunovic a Garza y ya no soltó el lugar. Después llega Pizarro y con su línea de 5 Garza se quedó sin lugar en el 11 y pasó de jugar mucho a no jugar nada. Debe recibir muchas más oportunidades este torneo que viene, así que para mí sin ninguna duda debe seguir en Tigres. Vladimir Loroña, un jugador que regresó de préstamo en este mercado de invierno. Paunovic lo tenía borradísimo, pero con la llegada de Guido empezó a tener muchos minutos de juego. Fue titular en varios partidos, hasta como tercer central lo utilizó Guido, y la verdad es que en todos y cada uno de los que jugó lo hizo bastante bien. A mí en lo personal me gusta mucho Loroña desde que llegó en 2023, me da gusto que le estén dando oportunidad de juego y más aún que esté respondiendo de buena manera. Así que para mí se queda en el equipo clarísimo.
Diego Reyes. Diego Reyes es de esos futbolistas que no conocen punto medio neni. O te juegan un partido 10 de 10 o te juegan un partido menos 9000 de 10. Lastimosamente han sido más los partidos menos 9000 de 10. Para mí es un jugador que desde hace rato ya cumplió su ciclo en el club, que salvo la liguilla del campeonato del 2023 y por ahí el mundial de clubes del 2021, hemos visto muy poco de él. Además, según Pello, ya desde hace varios torneos, y este no es la excepción, que lleva buscando su salida del equipo, así que hay que ir preparándole las maletas. Osvaldo Rodríguez llegó el verano pasado a pedido de Paunovic, ha jugado, si no me equivoco, en total 5 o 6 partidos desde que llegó, contando amistosos, y si le soy sincero, no me gustó en ninguno. Además, tampoco le veo mucha cabida en el equipo, teniendo por derecha a Aquino, Garza y Loroña. Por izquierda es probable que se ficha a alguien, además de que los 3 que están por derecha te pueden jugar en la izquierda, así que para mí es una venta clara que se tiene que hacer. Eduardo III, yo no sé si este tipo tiene contrato vitalicio con el club o no sé qué chingados, porque si no me equivoco lleva en el club desde 2018 y yo se los juro, se los prometo que ni una sola vez he visto que a este tipo se le acabe el contrato. No sé si lo firmaron por 15 años o no sé, pero para mí es otra venta clarísima. Es más, si alguien se interesa en él, nosotros le tenemos que pagar a él, o sea, en lugar de que el interesado nos pague a nosotros le debemos pagar a él. Rafael Guerrero, un jugador que trajo Torrado del Cruz Azul, a mí desde el día 1 se me hizo un fichaje súper innecesario porque ya teníamos como 6 defensas centrales, le sumas otro, aparte de que ni siquiera ha jugado. Si no estoy mal, nada más jugó como 2-3 partidos en la sub-23 y se rompió el ligamento o algo así, entonces ni siquiera lo he visto, lo dejo para rellenar, mínimo le doy el beneficio de la duda. Vamos con los mediocampistas. Rafael Carioca, pues ya es oficial que se va del club. Para no hablar otra vez de este tema, voy a dejarles aquí una liga para que vayan a ver el video donde damos y hablamos de esta noticia. Fernando Gorriarán, otro de los capitanes de Guido Pizarro, si les soy sincero, no es de mis favoritos, de hecho yo lo he criticado bastante. Lleva 2 torneos seguidos buenos, más el antepasado que el pasado, pero en los momentos importantes le sigue costando. Aún así yo lo dejo porque creo que dentro de los nuevos jugadores es al que más o de los que más se le ven ganas de trascender. Rómulo Suárez, jugador que llegó como refuerzo para este torneo que acaba de terminar, llegó con el torneo ya empezado, importante mencionar eso. En los partidos que jugó con Paunovic a mí me encantó, después llegó Pizarro y en sus primeros partidos lo pone de líbero en la línea de 5 y también me gustó. Pero en el cierre de ambos torneos se perdió mucho en los partidos, yo lo comentaba en el video pasado, siento que estaba teniendo mucho que ver lo que le pedía Guido Pizarro. Aún así yo lo dejo un torneo más, si les soy sincero yo confío mucho en Rómulo. Creo que dejándolo como 5 clavado y acompañado de 2 interiores se potenciarían mucho sus virtudes y sus fortalezas. Así que yo a Rómulo lo dejo. Juan Bruneta, un jugador que llegó hace año y medio y que en los torneos regulares lo ha hecho bastante bien. Fue el máximo generador de goles del equipo contando Liga y CONCACAF, pero que en los momentos importantes, hablando específicamente de liguilla, ha quedado demasiado a deber, por temas de actitud y sobre todo de rendimiento. Es un jugador que incluso muchos por este mismo motivo ya se desprenden de él. Si les soy sincero, yo hasta cierto punto comparto esta misma opinión, pero ya pensándolo bien, ahorita hay posiciones más importantes que reforzar que la suya. Por este mismo motivo lo mantendría en el equipo al menos un torneo más. Juan Pablo Vigón llegó en el 2021, si no me equivoco vence contrato en junio de 2026, es decir, le queda un año de contrato. Su nivel ha venido de más a menos desde que llegó, empezó siendo titular y pieza clave, pero conforme fueron pasando los torneos fue perdiendo protagonismo. Tiene 33 años y en este punto creo que yo no vería nada mal que saliera del equipo. Aún así les diría que yo me lo quedaba porque por circunstancias de la vida tiene mucho gol. Por ahí en ciertos partidos en donde la cosa esté apretada y ocupes un gol, puedes meter a Vigón para que te busque un balón en el área, además de que aporta experiencia en el vestidor y que si no juega tampoco te va a hacer caras. Si me dicen que se va, adelante, no lo detengo, pero tampoco veo necesaria su salida. Como digo, yo me lo quedaba. Sebastián Córdoba. Ay Córdoba, ¿qué haremos contigo? Gracias a ti ganamos la 8ª estrella, pero después de ahí no has estado ni cerca de alcanzar ese nivel que alcanzaste en esa liguilla. Cambian los técnicos, cambia la forma de juego, pero nada más no. Córdoba sigue siendo un jugador que es como una montaña rusa. Juega un partido como Dios y los siguientes 5 pasa desapercibido. A mí díganme iluso, díganme lo que quieran, pero yo sigo confiando en él. El tema con Córdoba pasa por su contrato, ya que vence en diciembre de este año. La directiva no está segura si renovarlo o no, y de esto va a depender su futuro. Si lo renuevan se queda y si no lo renuevan hay que acomodarlo en este mismo mercado porque si no en diciembre se va gratis. Así que lo más seguro es que Sebastián Córdoba
termine saliendo del equipo. Bernardo Parra, canterano de Tigres, que este torneo empezó a jugar por la regla de menores y lo hizo bastante bien. Incluso a mí me gustaría que le den más minutos más allá de la regla, porque únicamente lo metían por eso. Y como les digo, lo hizo bastante bien, así que yo evidentemente me lo quedaba. David Ayala, que es un jugador que ya muchos ni se acordarán de él, es un jugador que debuta Miguel Herrera en 2021, lo hizo decente en los minutos que tuvo. Después con Diego Coca en 2023 juega un partido amistoso, se rompió el ligamento cruzado, estuvo 7-8 meses fuera, pero creo que volvió a recaer porque la herida se le había infectado, una chingadera así. Estuvo como 2 años sin jugar y ya en este torneo estuvo al 100 y no fue ni convocado. En los partidos que jugó hace años tampoco es como que haya mostrado la gran cosa, así que ya nada más está ocupando un lugar, el mismo caso que Tercero. Vendido, regalado, lo que quiera, pero ya no debe seguir en el equipo. Vamos por último con los delanteros. Diego Lainez, para mí la mayor parte de la afición de Tigres es muy injusta con Diego Lainez, porque muchos nada más repiten lo que todos dicen y se ponen a investigar. Es que no tiene gol, literalmente fue el segundo máximo generador de goles del equipo en Liga y CONCACAF con 8 contribuciones de gol. 8, solamente Bruneta tuvo más. Y eso que Guido Pizarro desde que llegó lo puso como carrilero en una posición que no es la suya. Es mexicano, es joven, es plurifuncional, te puede jugar de extremo, carrilero, lateral. Y yo lo dije en el video pasado, a Lainez le puedes criticar muchas cosas, pero nunca le puedes criticar la entrega que tiene hacia el equipo. La actitud que muestra Diego Lainez en los partidos es algo para mí muy valioso. Y ojo, yo sé que con esto no basta, tampoco estoy diciendo que es el mismísimo Maradona, pero tampoco es Brian Garnica del Puebla, tampoco se pasen de verga. Yo no estoy de acuerdo que muchos aficionados meten a Lainez en la misma bolsa que a Fulgencio o que Marcelo. Para mí Diego Lainez es un jugador que tiene mucho potencial y que se le puede sacar mucho provecho por lo que ya mencioné. Así que yo sin ningún tipo de duda me lo quedo. Osiel Herrera es un excelente revulsivo, es un jugador que tiene mucho gol, le cuesta cuando es jugador titular, aunque en este torneo tuvo varios partidos en donde inició y lo hizo bien. Siento que le falta esa continuidad porque sobre todo el principal problema de Osiel es el tema de las lesiones. Juega un partido y se pierde 3 por lesión. Aún así yo lo mantendría en el equipo, no lo veo siendo titular llegando refuerzos, pero sí se me hace un excelente revulsivo. Uriel Antuna es un caso especial porque aquí llegó en el último día de mercado de transferencias tras la inesperada salida de Luis Quiñones y para mí la verdad no debió haber llegado. Ya tenías 3 extremos sumado al Chicha que también iba a ser utilizado por la cuestión de la regla de menores. Entonces a mí se me hizo un fichaje innecesario y creo que la mayor parte de la afición, me incluyo totalmente, desde el día 1 a Uriel Antuna le pusimos la cruz. La mayoría no queríamos que llegara y si ya de por sí la paciencia es poca con los mexicanos, ahora con uno que no quieres pues aún menos. En mi opinión lo mejor para ambas partes, sobre todo para Antuna, lo mejor es que salga del equipo, porque aquí yo creo que podría tener espacio, pero como les digo se juntan varios factores como que la afición no lo quiere, su mal rendimiento, entonces ni para qué. Además siento que se puede hacer caja con él, en un intercambio o sacarle algo de dinero. Si se llega a quedar tampoco me parecería un error, pero como les digo lo mejor para ambas partes es que Uriel Antuna salga del equipo. Marcelo Flores, con Marcelo tengo una especie de amor-odio porque yo a Marcelo desde antes que llegara a Tigres lo seguía mucho, me ilusionó mucho su llegada. Tuvo un buen rendimiento con Siboldi, pero después de ahí su nivel ha venido completamente en picada. Ha tenido errores muy tontos, se lesionó jugando pádel. Yo no me quedaba con Marcelo, pero no lo vendería. Buscaría cederlo, pero a un equipo en donde sea su evento canónico. A un Querétaro o a un Juárez, en un equipo en donde de verdad vea que si no se pone las pilas va a terminar ahí o en un lugar peor, para que ya se deje del Instagram y le meta al fútbol. Raimundo Fulgencio, si yo digo lo que opino de este tipo me meten preso. No debió ni regresar al equipo, no sé ni por qué regresó. Paunovic y sus fetiches raros. Para mí con Fulgencio no hay punto medio, o lo venden o le rescinden el contrato, no espero menos. André Pierre Gignac. Gignac no jugó prácticamente en este torneo por una lesión que tuvo y que hasta hoy no se ha recuperado. Se suponía que en este junio ya se iba a retirar, pero todo parece indicar que lo renovarán un año más. Todo va encaminado hacia allá. Aún así para mí ya no tendría que ser el delantero titular, yo lo usaría más como un revulsivo para cerrar partidos y es todo. Nicolás Ibáñez. Yo en el barco de Nico he estado desde el día 1 porque siento que podía aportar mucho al equipo y ahora con la lesión de Gignac pues aún más. Obviamente sigo y seguiré en su barco hasta el día en que se vaya, pero sí creo y me ha quedado demostrado que es una posición muy mejorable. Si de mí dependiera, yo sí me desprendía de Nicolás Ibáñez y iría a buscar un delantero centro que venga a ser el delantero titular. En conclusión, mis bajas para el siguiente torneo tendrían que ser Felipe Rodríguez, Diego Reyes, Osvaldo Rodríguez, Eduardo III, David Ayala, Marcelo Flores, Raimundo Fulgencio, Uriel Antuna y Nicolás Ibáñez.
Estos 9 jugadores para mí ya no tienen nada que hacer en Tigres y sí o sí tienen que salir en este mercado de transferencias. Esto teniendo en cuenta que Carioca ya es un hecho que no continúa en Tigres y la situación de Sebastián Córdoba, que para mí depende al 100% de lo que vaya a pasar con su contrato. Si lo renuevan, evidentemente yo me lo quedaba, y si no lo renuevan, entonces hay que buscarle acomodo en este mismo mercado para tratar de ganarle algo y evitar que se vaya gratis en diciembre. Dejen en los comentarios sus opiniones, sus análisis breves de la plantilla o qué jugadores para ustedes tienen que salir de Tigres. Los estaré leyendo a todos. Veré si también hago un video de lo que necesita Tigres, posiciones a reforzar, qué jugadores traería o podría traer y demás. Muchas gracias por haber visto este video, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal si no lo estás. Yo soy Josh y nos vemos en un próximo video.